Ok, entonces, ya ahora sí ya estamos grabando. Como les dije, sean bienvenidos. El día de hoy pues vamos a comenzar con lo que es dos temas bien básicos. Vamos a continuar un poquito más con lo de las tablas y también vamos a entrar a la parte de lo que son los gráficos. Lo de los gráficos es un tema bastante amplio, entonces lo vamos a ir haciendo por partes para no ir a confundirnos. Entonces, vamos comenzando. Solo me confirman cuando ya puedan ver la hoja, por favor. Ok, listo. Bueno, vamos a ir comenzando entonces. Para esto vamos a comenzar con la parte de los gráficos. Y normalmente la parte de la que siempre uno comienza a ver es la parte de qué tipo de información nosotros podemos analizar o qué tipo de información podemos poner en gráficos. ¿Qué son los gráficos y para qué sirven? Pues los gráficos son una demostración visual de datos, por así decirlo. Si nosotros tenemos cierta cantidad de información, ¿cómo se va a visualizar esto? Por ejemplo, creo que tengo uno por aquí. Ok, creo que los eliminé. Pero ya voy a empezar a explicarles. El día de hoy vamos a comenzar con un ejemplo. Como pueden ver, nosotros vamos a aprender a trabajar con este tipo de información. En este caso, ustedes aquí tengo una base de datos de 3000 registros y lo hice al azar. Son básicamente, digamos, 3000 personas que trabajan en una empresa o que fueron contratadas por una empresa. Y eso sería como una hoja de reclutamiento, por así decirlo, para donde se muestra información de las personas y todo eso. Entonces, pues, si ustedes ven esta información y lo ven así, o sea, dirían como que qué podemos sacar de esto o es difícil como poder utilizarlo para tomar decisiones o para ver qué está sucediendo. El día de hoy vamos a saltarnos un pequeño paso que es la parte de la gestión de los datos, sino que vamos a ir a la parte de las gráficas. La parte de la gestión de los datos se pueden hacer de varias formas, ¿ok? En este curso yo les voy a explicar dos. Una que es utilizando fórmulas de conteo y la otra que es utilizando las tablas pivote. Esos temas los tengo para la próxima semana, ¿ok? El día de hoy solo vamos a ver la parte de los gráficos. Así que yo ya voy a tener aquí la información un poco resumida. Por ejemplo, en este caso yo aquí tengo que en esta agencia de reclutamiento, en esta hoja de reclutamiento, hay 5 reclutadores y cada una de estas personas fue reclutada por una persona distinta, ¿ok? Entonces tenemos que el reclutador 1 realizó 796, reclutó 796 personas, el 2 769, 796, 754 y 763. Entonces ahí estamos viendo la cantidad de personas que reclutó. Entonces, ¿qué hacemos con un gráfico? Con un gráfico lo que hacemos es básicamente mostrar, ¿verdad? O que se pueda ver gráficamente esto, se puede ver de una forma visible. Y les voy a hacer un pequeño ejemplo. Para insertar gráficos, vamos a empezar con, existen varios tipos de gráficos, por cierto. Están lo que son los gráficos de barra, línea, los de tipo anillo o circulares y mapas de dispersión. Vamos a irlo viendo uno por uno, ok, vamos a ir trabajándolos uno por uno. Así que, solo permítanme un segundito. Perdón, estaba hablando en mute. Vamos a comenzar con el gráfico de barra. Entonces, este es el primer gráfico que vamos a ver el día de hoy. Hay diferentes modelos, diferentes formas de verlo. Este que yo les voy a explicar hoy es básicamente la forma más simple, por así decirlo. Entonces, vamos a irnos aquí a la opción de insertar. Aquí en la sección de gráficos, vamos a seleccionar aquí este iconito que es de gráfico de columna o barra. Vamos a seleccionar la primera opción ahorita. Después les voy a ir explicando uno por uno, que son básicamente el mismo, pero diferente forma de verlo. Vamos a ingresar ese, ¿ok? Entonces, para poder utilizar esta gráfica, obviamente hay que darle información. Entonces, para eso, cuando seleccionamos el gráfico, se nos abre un submenú aquí que se llama diseño del gráfico. Aquí hay varias opciones, tanto de diseño como de selección de datos. Para eso nosotros vamos a venirnos, entonces, para poder seleccionar los datos, vamos a venirnos a la opción de seleccionar datos. ¿Y qué datos vamos a seleccionar? Bueno, vamos a seleccionar la cantidad, esta información que está aquí. El reclutador y cuántas personas contrató. El reclutador 2 y cuántas personas contrató. Y así sucesivamente. Le vamos a dar a aceptar. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, ahí estamos viendo
Así podemos decir que por aquí más o menos anda el resultado del reclutador 1. Vemos gráficamente que el reclutador 1 y el 3 tienen prácticamente la misma cantidad de datos, ¿verdad? Reclutaron a la misma cantidad de personas. Con estos gráficos, ¿qué podemos hacer? Si ustedes ven, eso nos facilita poder ver, ¿verdad? Sin necesidad de ver los números, sin necesidad de analizarlo, quién es el reclutador que menos personas contrató. Para poder presentar esto, ¿verdad? Obviamente hay que como hacerlo que se vea más bonito, editarlo y todo eso, y esa es la parte que vamos a ver ahorita. Para comenzar, tenemos aquí al momento de tener seleccionado el gráfico, la parte en el diseño de gráfico tenemos varias opciones. Primero que todo, podemos agregarle elementos al gráfico, ¿ok? En la parte, por ejemplo, de los ejes, podemos pedirle podemos quitar o poner lo que son los títulos de abajo. Por ejemplo, si ustedes ven, ahí está el título de reclutador 1, reclutador 2, reclutador 3, y así sucesivamente. Y también tenemos lo que son una referencia numérica a este lado. Todo esto se puede editar, todo esto lo podemos cambiar. Así que es importante que manejemos la idea, ¿verdad? De cómo funciona esto, a qué se refiere con ejes. Ejes básicamente son estas referencias de aquí. ¿Ok? Quiero ver si hasta el momento con la parte del gráfico y qué es lo que estamos viendo, estamos claros, ¿me van entendiendo? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, entonces, continuamos. Tenemos entonces, como les comenté, el gráfico. Vamos a comenzar a agregarle o a quitarle cosas. Tenemos aquí lo que es el título del eje, ¿verdad? O sea, cómo se llama este eje. Nosotros podemos agregarle aquí, en la parte de abajo, para poder... Aquí obviamente sabemos que son reclutadores, pero si tuviésemos los nombres, por ejemplo, si aquí dijese Alan, Gabriel, Javier, Pedro, ¿verdad? Entonces podríamos ponerle aquí en la parte de abajo el título de reclutadores. ¿Ok? Y así ya sabemos que esta referencia de aquí está hablando de reclutadores. El siguiente elemento o el siguiente título que le podemos poner es el del eje que está de forma vertical. ¿Ok? Entonces aquí podemos poner. Básicamente aquí lo que nos está diciendo es cuántas personas tenemos reclutadas. Entonces vamos a ponerle de título personas reclutadas. Porque está haciendo referencia, ¿verdad?, a la cantidad de personas que cada uno de estos reclutadores contrató para la empresa. Si ven aquí, nosotros podemos hacernos una pequeña idea de cuántas personas más o menos son las que aquí se contrataron, pero si queremos verlo gráficamente, podemos también agregarle los valores o agregarle el detalle de etiqueta a esta gráfica. Entonces nos venimos aquí a la opción de agregar etiqueta de datos. ¿Y qué está haciendo aquí? Si ven, nos va a poner el número al cual esta gráfica hace referencia. Vamos a continuar aquí con la opción de agregar elementos. Si ven, ahorita ya básicamente hicimos de otra manera lo que es la etiqueta de datos, ¿verdad? También está la opción que me la salté aquí, la del título del gráfico, ¿verdad? Si nosotros queremos que no tenga título, o sea, que no diga nada en la parte de arriba, o que sí esté allá, ¿verdad? O que esté incluso sobrepuesto el título y la gráfica, podemos hacerlo aquí. Tenemos la parte de la etiqueta de los datos, que es lo que poder visualizar a qué números están haciendo referencia estos gráficos. Nosotros lo teníamos como que no se mostrara, o sea, ninguno. Podemos solicitar que se pongan en el centro, podemos ponerlo en el extremo, dentro del gráfico, en la parte de abajo, afuera como nos apareció, y con una referencia o etiqueta, ¿verdad?, que agrega esa información, ¿verdad? De momento lo vamos a dejar aquí. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a arreglar de otra manera para que se vea más bonito. También tenemos la parte de la leyenda, o sea, que además de que esté visible en la parte de arriba, esto tal vez te funcione cuando tenés mucha información o tenés varios ingresos. Por ejemplo, si tuviésemos que el reclutador 1 contrató 796 personas, pero de esas 796 personas, solo 600 llegaron a la clase. Entonces, contratados y personas que de verdad empezaron a trabajar, podría ser otra etiqueta de datos. Y podemos hacerlo para que hagamos Entonces, podemos aquí que llegaron a producción, por ejemplo. Personas que llegaron a producción. Vamos a restarle menos 50, menos 40. Vamos a hacer lo mismo para esto de aquí. Vamos a copiar y pegar esto aquí.
Ok, entonces, si recuerdan, vamos a tener que agregar estos datos que le acabamos de poner, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir de nuevo a la opción de diseño del gráfico, seleccionar datos, y ahora vamos a agregar hasta acá. ¿Ok? Entonces, aquí ya la opción que les mencioné de la tabla de detalle cobra un poco más de sentido. Entonces estamos viendo que esta persona contrató 796, pero solo 746 llegaron a producción. Entonces ahí podríamos estar evaluando, por ejemplo, un sentido de eficiencia, que tantas personas de las que estaba contratando en realidad llegaron a ser productivas para la empresa, ¿verdad? Vamos a también agregarle el detalle de los datos, a la etiqueta de datos, a esta columna anaranjada. Y como pueden ver, ya ahí nos aparece y también nos aparece el detalle en la parte inferior. Vamos a seguir explorando aquí. Podemos también agregar líneas de cuadrícula a modo de que sea más fácil utilizar como referencia. Si ustedes pueden ver, esto está cambiando en el fondo, ¿verdad? Para que podamos tener una mejor idea o una mejor comparación. También podemos agregar la parte de la leyenda. Por ejemplo, a qué se refieren los colores. Aquí, como ya tenemos el cuadrito en la parte inferior, sirve poco. Pero, por ejemplo, si no tuviésemos esa tabla en la parte de abajo, podríamos agregar una leyenda en la parte derecha para que nos diga aquí, ¿verdad? Que el azul significa personas contratadas y que el naranja significa personas que llegaron a producción, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, creo que en este caso no aplica el porcentaje de error. Creo que tendríamos que generar otro ejercicio, pero lo vamos a tener ahí pendiente para cuando desarrollemos un ejercicio un poquito más complejo, que puedan ver para qué o qué funcionalidad tiene. La leyenda podemos ubicarla en diferentes lugares. Aquí solo lo que nos da es básicamente un lugar donde queramos ubicarla. Y pues eso es básicamente los elementos que podemos agregarle. Vamos a ponerle de nuevo el título. Se me perdió. Ahí está. De ahí tenemos la parte de un diseño rápido. Aquí esto es para que ustedes no tengan como estar pensando qué agregarle y no. Pues Excel nos da como unos templates que nos pueden servir. Tenemos, por ejemplo, para que se vean únicamente los gráficos. Otro que se parece un poquito más al que nosotros teníamos. Este que muestra nada más el detalle o el título en una de las columnas. Y así son básicamente diferentes como ejemplos, ¿verdad? Que podríamos utilizar para la misma tabla. Después tenemos la opción de la combinación de colores. Esto es más parte de la estética, más que lo que representa es como la estética, o sea, cómo queremos que se vea nuestra gráfica. Si pueden ver, es básicamente colores y diseño lo que va cambiando. Los fondos, por ejemplo. Y eso es básicamente lo que estamos agregando. Entonces, hasta ahorita, ¿qué hemos visto? Pues básicamente nos vinimos a la opción de insertar una tabla o una gráfica, perdón. Insertamos una gráfica de columnas, seleccionamos la opción de columnas, después nos vinimos a seleccionar los datos y seleccionamos estos datos que se encuentran en la parte de aquí. Y así de esa manera nosotros le dimos la información al gráfico que nosotros queremos ver. Después de eso, solo nos pusimos a atravesar un poco aquí en la parte de los detalles, en qué podemos ver y básicamente cómo se ve la parte estética de la tabla. No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta o algún comentario o alguna duda. ¿Todo bien? Ok, cool. Creo que estamos bien entonces. Continuamos. ¿Qué más podemos hacer aquí? En la parte del formato, nosotros podríamos, por ejemplo, si queremos a lo que les comentaba sobre los números. En lo personal, cuando yo hago gráficos, cuando son muchos, que la información aparezca aquí arriba puede complicarlo un poco. Entonces yo normalmente lo pongo en la parte de abajo de un color distinto y en forma horizontal. Perdón, vertical. Entonces vamos a hacer eso. Para poder editar específicamente un elemento del gráfico, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el elemento. Okay. Vamos a venir de un solo aquí. Vamos a dar clic derecho y se nos va a abrir el submenú. Y ya en el submenú vamos a venir a seleccionar la opción de dar formato a la serie de datos. O sea, darle propiedades o características a la serie de datos. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos como se nos desplegó en la parte derecha, como pueden ver, un menú que es básicamente para lo que es la etiqueta de datos o la muestra de información de los números que estamos ejemplificando aquí. Entonces, para poder ponerlo en la parte inferior, nos vamos a venir aquí a
Permítanme. Ok, primero le vamos a cambiar la orientación. El texto está ahorita de esta manera y yo lo quiero así. Entonces lo vamos a poner así. Entonces, de esa manera ya puedo verlo como yo quiero, ¿verdad? Y lo otro que quiero hacer es que lo quiero ubicar dentro del gráfico. Entonces lo voy a poner aquí en la base inferior. Base inferior. Y lo que vamos a hacer aquí es para que pueda verse un poco mejor la representación, le vamos a cambiar el color. Entonces vamos a venirnos a inicio y ya como vimos el lunes, ¿verdad? Podemos cambiarle el color a los textos de esta manera. Lo voy a poner de color blanco. ¿Okay? Vamos a editarle aquí en la parte del título del texto. Vamos a ponerle, este sería un análisis de desempeño de reclutadores, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo de las personas que están reclutando, cada uno de estos reclutadores, cuántas personas están llegando a producción. Entonces tenemos que el reclutador 1 reclutó 796 personas y después de una serie de entrenamientos y todo eso, llegaron a ser productivas 746 personas, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es lo que podemos hacer con la gráfica. Ahora vamos a pasar a otro tipo de gráfica. Vamos a dejar esta por aquí. Y aquí en esta parte, en la parte de abajo, vamos a ver si puedo... Ok, ahí está. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que pueda explicarles o resolver en esta parte de la gráfica de barras? Ok. Seguimos entonces con la gráfica, la siguiente tipo de gráfica. Este tipo de gráfica normalmente se utiliza para cuando son evoluciones en cuanto a tiempo, en cuanto a sucesión de eventos. Entonces, y la siguiente gráfica que vamos a utilizar es la gráfica de línea. Vamos a utilizar la gráfica sencilla de línea en 2D. Ok, y aquí, ¿qué vamos a hacer? Como pueden ver, cada una de estas fechas, ¿verdad? Se contrató esta cantidad de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros quisiéramos ver gráficamente, si ustedes ven, estos son un montón de datos, ¿verdad? Es un montón de información. Entonces, podría buscar cuál podrías filtrar la información para tratar de verlo de una mejor manera, pero está como complicado. Entonces, para poder verlo gráficamente, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una tabla que que vaya evolucionando día con día y nos muestre hacia qué, en qué día se contrataron qué cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, para eso, ya como vimos, pudimos insertar la gráfica lineal y ahora vamos a seleccionar o a darle la información que queremos. Entonces nos vamos a venir, esta la vamos a hacer un poquito más grande ustedes porque es bastante la información, pero visualmente se va a ver súper bien. Vamos a seleccionar entonces los datos. Vamos a venir aquí a la columna donde está la información. Vamos a seleccionar todo. Estamos haciendo con el mouse. Le damos a aceptar. Y ya automáticamente se nos creó la gráfica. ¿Ok? Como pueden ver, aquí va avanzando desde el 15 de enero hasta el 15 de abril, si no estoy mal. Sí, 15 de abril. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? En qué días tuvimos los picos más altos de contratación, ¿verdad? Y si recuerdan, hay varias opciones que podemos hacer para que esto sea más fácil de leer o más fácil de entender. Y vamos a comenzar a hacer todo lo que hicimos en el gráfico anterior. Entonces, primero que todo, vamos a insertar los títulos de los ejes. En la parte inferior vamos a poner aquí, ¿verdad? Estas son las fechas, ¿verdad? Vamos a agregarle también un título a nuestra vértice del lado izquierdo. Vamos a venirnos de nuevo aquí, títulos de eje, vertical primario. Y vamos a seleccionar aquí, cantidad de personas reclutadas. Reclutadas. Ahí está. ¿Ok? Y vamos... ¿Me escuchan? Hola, hola. Ok, perdón, lo que pasa es que creo que tuve un pequeño problema de conexión aquí y se me cerró Zoom.
Me confirman, creo que no estoy compartiendo. Ok, perdón, ahí tuve un pequeño problema con la conexión, no sé qué le pasó a Zoom. Ok, entonces ya agregamos lo que es el título a nuestro eje vertical y horizontal. Entonces vamos a agregarle también aquí contratados, vamos a ponerle contrataciones por fecha. Okay. También, si pueden ver, ninguno de los días tuvimos como que 0 contrataciones. Entonces, tener la gráfica hasta 0 puede como volverla un poco difícil de leer. Y si pueden ver, casi todos los números están arriba de 20 y menos de 70. Entonces, ahorita vamos a hacer algo. Vamos a editar desde dónde hasta dónde queremos que se vea la gráfica en el eje horizontal, perdón, vertical, hacia arriba. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos. Clic derecho a nuestro eje. Vamos a dar formato a las líneas, perdón, dar formato al eje. Y aquí se nos va a abrir otro submenú, ¿verdad? Que está aquí en la parte izquierda. Y aquí vamos a dar formato a, perdón, tiene que estar, siempre recuerden que tiene que estar seleccionado el elemento que queremos editar, porque si no, te va a dar opciones generales del gráfico. Nos vamos a venir aquí a las opciones del eje. Si pueden ver, aquí hay como 4 categorías. Esta categoría de aquí es para la parte de diseño, más que todo colores y eso. La siguiente categoría está hablando de modelado del texto, por ejemplo, cómo querés ver el elemento, si querés que tenga un efecto gráfico, o por ejemplo, como estábamos viendo ayer, la imagen de Toyota, que le podíamos poner ese tipo de detalles es lo que vemos en esta opción. Aquí lo que estamos viendo es alineado, si queremos que el texto esté centrado. Si queremos que esté un poco más abajo, todo eso lo calculamos aquí. Si pueden ver, ahí cambia la orientación del texto, ¿verdad? Y la parte de, por ejemplo, la ejecución de cómo se ven los datos, lo vamos a hacer aquí. Entonces dijimos que la mayoría de información aquí podemos ver que está arriba de 20. Entonces vamos a decirle que en los límites, mi valor mínimo quiero que sea 20. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Lo que esto va a hacer es que va a hacer que en vez de comenzar en 0 la gráfica, comience en 20 y va a hacer que se ponga un poco más ancha y sea más fácil de ver. Entonces, como pueden ver, comienza en 20, ¿verdad? Y así los picos de la gráfica se ven mejor. O podemos analizar, por ejemplo, aquí desde de plano ya sabemos que el 18 de febrero tuvimos bien pocas contrataciones. Sabemos que el 21 de enero fue el mejor día de todo este cuarto de año, ¿verdad? Entonces, esa información la podemos ver así. Vamos a continuar editando. Aquí tabla de datos no vamos a necesitar porque solo estamos viendo un tipo de información, ¿verdad? Vamos a agregarle un poco más de cuadrícula, porque como esos son varios puntos en la gráfica, entonces creo que es conveniente que tengamos varios cuadritos al fondo para poder guiarnos. Vamos a agregar después, podemos agregar una línea de tendencia. Esa es una parte, ya me metería un poquito a la parte de estadística, pero se la voy a explicar. Entonces, una tendencia o una línea de tendencia, básicamente diciendo desde el día 1 hasta el día 15, mis números fueron incrementando o disminuyendo. Entonces, en este caso, esta línea comienza, como ustedes pueden ver, en 44 y termina en 40. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio, día a día, la cantidad de personas que recluté fue menor el 15 de abril que el 15 de enero. Pero en este caso creo que no va a ser necesario, así que la vamos a quitar. Vamos a agregar los números, porque creo que es importante que tengamos los números. Estas gráficas cuando están así de cargadas, si ustedes ven ahí hay un montón de, si yo pongo los números, vamos a tener un montón de numeritos por todos lados, ¿verdad? Entonces es conveniente, por ejemplo, ver la gráfica en una sola página. Para eso vamos a mover el gráfico. En la parte superior, aquí podemos ver la opción de mover gráfico y lo podemos mover a una sola hoja o a una nueva hoja y podemos ponerle el título del gráfico, que sea contrataciones por fecha. Y le vamos a aceptar. Y como ven, el gráfico se movió a una sola página, ¿ok? Una sola página que nos permite visualmente ver mejor el gráfico.
Vamos a continuar con la parte de la edición aquí. Incluso, por ejemplo, si nosotros vemos que aquí ya hay demasiada información hasta arriba y se ve un poco raro, podemos de nuevo volver a editar el eje y podríamos decirle que comience en 10, ¿verdad? Entonces ahí ven, ya se ve un poquito más junto, se ve. La idea es mantener como un balance. Si ustedes ven que los números son demasiados, ¿verdad? Pueden retirarlos, ¿verdad? La idea es, yo en lo personal siempre trabajo con que se puedan ver la cantidad de datos. Aquí, por ejemplo, si ven que agregarlos en el gráfico se ve demasiado copioso, entonces podemos venirnos a la opción de tabla de datos y podemos, creo que no es conveniente porque son demasiados. Bueno, sí, se ve demasiado. Creo que sí lo vamos a tener que dejar los datos aquí. Si queremos agregar los datos, van a tener que quedar aquí. Vamos a también cambiarle un poquito el diseño para que se vea un poco más bonito. Vamos a utilizar un poco de arte de Excel, de lo que ya viene por defecto. Vamos a utilizar este. Nosotros también podemos editar ustedes elementos en sí dentro del gráfico. Por ejemplo, si nosotros queremos que la palabra fechas tenga un cuadrito alrededor, podemos fácilmente seleccionar fechas y venirnos al otro submenú. En este caso, cuando tenemos una gráfica seleccionada, se nos abren dos submenús. ¿Ok? Entonces, el primero es el de diseño de gráficos y el segundo es el formato, que es el que sirve para poder editar ese tipo de cosas. Y aquí en este formato vamos a seleccionando la opción de fecha. Nos podemos venir aquí donde dice contorno de la forma y podemos seleccionar un color. Y eso lo que va a hacer es que le va a dar un color al cuadrito de la fecha. Podemos también agregarle un relleno. Vamos a ponerle que se vea gris. Y podemos poner que se vea con letras blancas. Perdón. Son opciones, ¿verdad?, que tenemos. Podemos hacer exactamente lo mismo con cada uno de los elementos del gráfico. Y así es como se ve básicamente un gráfico de línea. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran saber. ¿Alguna duda? Ok. Vamos a preparar entonces para ver la parte del siguiente gráfico. Solo permítanme un momentito. Para el siguiente gráfico vamos a hacer un gráfico de pastel, comúnmente conocido como gráfico de pastel. ¿Ok? Entonces vamos a regresar aquí a la hoja 2. Voy a ubicar en otra hoja por aquí. Vaya un poquito más limpio. Entonces aquí lo que tengo son de las personas que nosotros contratamos, qué profesiones tenían, ¿verdad? Entonces, le voy a cambiar el valor a este para que se vea diferente ya al momento de hacer el gráfico. Nos venimos de nuevo a la opción de insertar. Ahora nos vamos a ir aquí a la tercera opción, que sería el gráfico de pastel. Vamos a seleccionar el gráfico 3D. Si ustedes ven, y se lo voy a explicar con los otros dos, aquí hay varias opciones para mostrar el mismo tipo de gráfico. En este caso, por ejemplo, voy a seguir esta línea de aquí y ya les voy a explicar por qué. Podemos ver este mismo gráfico en 3 dimensiones. Es exactamente la misma información, pero en 3 dimensiones. Ok, está así como escondido hacia el fondo. Podemos también verlo de manera horizontal. ¿Okay? Si ven, es la misma gráfica, la misma información desplegada, pero está de manera horizontal. Aquí lo único que cambió fue que como nosotros teníamos el texto en la parte inferior, obviamente al ponerlo así, pues ya no cabe, entonces Excel automáticamente te lo mueve a la parte de afuera. Aquí, por ejemplo, sería conveniente regresar este texto a su orientación original. Bueno, que estuviese así y que se pueda mostrar de una forma más adecuada. Sí, eso es lo que podríamos hacerlo. Con esta misma opción también podemos verlo. ¿Por qué les comentaba que tenemos que seguir esta misma línea? Si nosotros venimos y seleccionamos esta opción, aquí ya es un gráfico de barra, pero la estructura es un poco diferente. Aquí lo que está haciendo es que está tomando ambos valores para el reclutador 1 y los está poniendo en una sola columna. ¿Ok? Está básicamente sumándolos y estamos viendo una totalización de datos. En este caso de aquí es una totalización de datos en 3D.
Aquí es una totalización de datos de forma horizontal. En la siguiente, por ejemplo, aquí estamos viendo del 100% de las personas, qué porcentaje representa gráficamente las cantidades totalizadas. No sé si me entienden esa parte. Del total de personas, por ejemplo, está viendo que el reclutador 1 en total tiene, por así decirlo, 796 personas, ¿verdad? Contrató. De esas 796, 746 llegaron a producción. Estamos hablando de la misma cantidad de personas. Pero, ¿qué porcentaje representa? Básicamente, el hecho de haber contratado 796 a las 746 que llegaron a producción. Entonces, eso es lo que esta gráfica te permite. Y después hacemos lo mismo, es la misma representación gráfica porcentual, pero en 3D. La misma representación gráfica de forma horizontal y abajo la misma totalización gráfica a un 100% de forma horizontal en 3D. Son diferentes opciones y esto más que todo sería de que ustedes se pongan a explorar, a experimentar, ¿verdad? Igual recuerden que yo les voy a mandar el archivo, así que por eso no se van a preocupar porque pueden entrar ustedes, jugar con el archivo, venirse aquí a seleccionar diferentes tipos de gráficos, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el gráfico de pastel. Vamos a seleccionar aquí el pastel 3D. Y ahora vamos a venir a seleccionar los datos. Mismo proceso, seleccionamos los datos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se pueda apreciar mejor. Ok, entonces aquí estamos viendo gráficamente del total de personas reclutadas. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que habíamos reclutado un total de 3.886 personas. Entonces, el pastel representa a las 3.886 personas. Entonces, de esas 3.886 personas, tenemos que 1.033 son bachilleres en ciencias y letras. ¿Qué vamos a hacer aquí para poder ver esto de una mejor manera, de una forma más fácil? Primero que todo, vamos a agregar la etiqueta de datos. ¿Ok? Vamos a venir aquí al diseño de nuestro gráfico. Vamos a seleccionar etiqueta de datos. Y aquí para la gráfica de pastel tenemos más opciones diferentes. Si ustedes pueden ver, ok, aquí tengo seleccionado yo solo este de aquí, entonces solo me lo estaba poniendo aquí. Etiqueta de datos, podemos ponerlo, si pueden ver ahí se ven los numeritos chiquitos, no sé si alcanzan a verlos. Podemos ponerlos en el borde, podemos ponerlos en la parte de afuera, podemos ponerlos en el borde nuevamente y podemos agregarle esa viñeta, ¿verdad? Creo que en este caso esto se ve bien, así que vamos a dejar eso. Ya no vamos a agregar tantos elementos, nos vamos a venir a utilizar los modelos que ya existen, ¿verdad? Para que se nos haga un poquito más fácil, ¿verdad? Vamos a seleccionar uno que tenga la leyenda aquí. Aquí está. Ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo, tenemos lo que es, qué significa cada uno de los colores. Entonces lo vamos a hacer un poquito más grande y le vamos a incrementar el tamaño a la letra para que se entienda. Entonces nos dice aquí que los bachilleres en ciencias y letras están representados por el color azul, los estudiantes por el naranja, ellos representan el 63%. Los ingenieros representan el color gris y los licenciados el color amarillo. Vamos a hacer algo, vamos a poner los números también. Si ven, aquí lo que hice fue irme de nuevo a seleccionar la etiqueta, la opción de mi gráfico que quiero editar y damos aquí, en este caso seleccionamos lo que es el porcentaje, clic derecho, formato de etiqueta de datos. Actualmente está mostrando un porcentaje, ¿verdad? Entonces yo quiero que me muestre el valor. Si yo selecciono los dos, lo que va a hacer es que me va a mostrar la cantidad y después el valor. Podemos agregar que nos muestre también el nombre, como pueden ver ahí, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Podemos editarlo, podemos diseñarlo, agregarle un poquito de diseño para que se vea bonito. Aquí ya si pueden ver, si pueden apreciar, aparece una sombra. Aquí tenemos la representación de estudiantes. Vamos a cambiarle el título y vamos a poner contrataciones por profesión.
Y ahí tenemos lo que sería una gráfica de tipo pastel. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Yo no sé cómo hiciste eso, todo perdido, mano. Tenés que tener la compu a mano para estar practicando. Pero igual les voy a mandar el ejercicio al correo para que lo puedan hacer. Ah, bueno, sí, pues sí. Listo. Entonces, recapitulando un poco, tenemos los 3 tipos de gráficos que vimos el día de hoy. Básicamente tenemos lo que es el gráfico de barras, ¿verdad? Tenemos el gráfico de líneas, tenemos el gráfico de pastel. Vamos a ver, creo que esto lo complicaría un poquito. Vamos a dejar los histogramas y el mapa de dispersión para otra clase porque ahí sí entra un poco más complicada la cuestión. Ya entra con un poco más de la parte de agregarle más información, ya no solo serían estas 2 columnas, sino que sería un poco más de datos, ¿verdad? Mientras tanto, les voy a explicar un poco más sobre los diferentes estilos que tienen tanto el gráfico lineal como el gráfico de barra y el gráfico de pastel. Algo que sirve bastante también a ustedes es que podemos cambiar de tipo de gráfico. Por ejemplo, aquí ya tenemos este diseñado y finalizado y es una barra y tenemos un tipo de gráfico lineal. Podemos aquí seleccionar la opción de cambiar este tipo de gráfico y cambiarlo, aunque ya esté creado, a, por ejemplo, uno de columnas, ¿verdad? El columna se va a ver un poco raro porque se van a ver todos así pegados, pero vamos a hacerlo solo para que poder ejemplificar. Entonces, como pueden ver, vamos a ver. Hay básicamente las 2 cosas congenian para poder decidir qué tipo de gráfico. Primero que todo, yo lo veo de la siguiente manera. Si estás acumulando información en una sola, por ejemplo, en este caso, una persona, y estás hablando de que vas a representar los datos de una persona gráficamente, te conviene utilizar más los gráficos de barra que un gráfico lineal, porque el gráfico lineal mentalmente te da la visibilidad de que algo va avanzando. Te voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, si estuviésemos con este de los reclutadores y utilizamos el gráfico de línea, si ves, tenemos siempre la sensación de que va avanzando o de que va en una progresión, pero en realidad no es así. Estamos únicamente mostrando los datos de reclutador 1 y de reclutador 2. Entonces este gráfico te deja así como que al verlo con la duda de qué en realidad estás viendo, si estás viendo una progresión, si estás viendo un avance o si estás en realidad haciendo una comparación. Contrario de ver este, que sabes que estás viendo los resultados del reclutador. En el caso de las fechas, por ejemplo, esto se ve un poco demasiado amontonado, entonces conviene más tener el gráfico porque vamos avanzando en fechas. Comenzamos en una fecha del 15 de enero y vamos avanzando, entonces vas avanzando, subiendo y bajando la cantidad de contrataciones. Normalmente se pueden alternar, o los gráficos que yo he visto que son alternables son el de pastel y el de barra, ¿verdad? Ahí sí va a depender un poco de qué quieras representar. En lo personal, yo utilizo más que todo lo que son el de barras, editándolo así bien bonito, porque visualmente te ayuda. Por ejemplo, en este caso, imagínate que tratemos de hacer esta gráfica en una barra, creo que ni siquiera, no sé si me va a permitir Excel cambiarlo. Ok, sí me va a permitir, pero como pueden ver, se va a ver un poco raro. Gráficamente, aquí me está mostrando el reclutador 1, 2, 3, 4 y 5, pero solo me está mostrando los datos de contrataciones, no me está mostrando los datos de producción. Entonces, en este caso, este gráfico no me sirve. Este sí. Y el como vimos, el lineal, te deja la sensación como de que es algo que está avanzando. Entonces, visualmente no te facilita poder comprender. Yo mi evaluación para todo es tratar de ver el gráfico sin los números y ver si así logro entender qué estoy tratando de expresar o qué estoy tratando de explicar. Si te podés explicarlo sin los números, nosotros podríamos aquí quitarle todas las leyendas y quitarle toda la información. Y vos sabés que estás comparando algo del reclutador 1 y del reclutador 2. O sea, dentro de reclutador 1 y reclutador 2, algo en ellos estás comparando, ¿verdad? Entonces, creo que ese es como mi criterio para poder tomar una decisión en qué gráfico utilizar. No sé si con eso respondo tu pregunta. ¿Sí? Ok.
Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ok. ¿En qué estamos? Ok, sí, cambiando los tipos de gráficos. Esta opción facilita bastante a ustedes poder cambiar de un solo sin necesidad de cambiarle el diseño, ¿verdad? Por ejemplo, este está en columnas, estas son barras, es básicamente lo mismo, entonces no cambia nada. Podemos hacerlo de ambas maneras, es una opción más. Entre, por ejemplo, esta de aquí podríamos pasarla fácilmente a un gráfico de columnas y nos daría prácticamente la misma información. Y esta sí se puede representar de esa manera. Hace sentido, como dirían. ¿Verdad? Podríamos ver que tenemos los bachilleres, son tantos, y así es una comparación, ¿verdad? De nuestra totalidad de contrataciones, estamos viendo en qué subsecciones están divididas las cantidades. Vamos a ver qué más podemos hacer aquí con los gráficos, que podamos verlo. Podemos editar. Esto sirve bastante, por ejemplo, si tenés bastante gráficos y querés hacerlos como que todos de un mismo tamaño y son diferentes, ¿verdad? Normalmente puedes venirte aquí y seleccionarlos ambos. Presionas control antes de darle clic. Y aquí ya tenemos seleccionados ambos gráficos. Seleccionamos la opción de formato de forma. Y si ven aquí en la esquina superior derecha, tenemos la opción de seleccionar la altura y el tamaño para ambos. Aquí podemos poner 15, si no estoy mal, esto está en centímetros. No, muy alto. Podemos poner 8 y 8. Entonces, eso los hace que sean del mismo tamaño. Vamos a poner 4 y 4. Hace que sean exactamente del mismo tamaño, ¿verdad? Y esto sirve cuando tenés varios gráficos en una sola página o querés que todo se vea como de una forma ecuánime. ¿Qué más tenemos aquí? Ok. Por ejemplo, como les mencionaba, cada elemento de aquí podemos editarlo a nuestra conveniencia. Por ejemplo, podemos cambiar, si queremos que solo esta forma de aquí tenga un diseño diferente, podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos seleccionar dentro de las opciones que ya están por default en Excel. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí que este se vea verde. Entonces, este se va a ver verde con un texto blanco, ¿verdad? Igual podemos hacer la edición manual. Sería aquí, por ejemplo, seleccionando el relleno de la forma. Podemos cambiarle el color. Aquí, si ven, yo no seleccioné la etiqueta de datos, sino que tenía seleccionado esto. Por ejemplo, si yo tengo seleccionado esto de aquí y yo me vengo a cambiar el relleno de la forma, me va a cambiar el fondo de todo el gráfico. Si yo tengo seleccionada esta opción de aquí, me va a cambiar el fondo de todo lo que está aquí. ¿Ok? Y así es como podemos cambiarle los colores. Podemos también, recuerden que esto de aquí es un elemento de Excel, entonces podemos cambiarle la forma y la forma en la que se ve. Podemos agregarle biselados, que básicamente en la opción de formato siempre nos venimos a la opción de efecto de forma. Y podemos seleccionar aquí que esto se vea con un contorno, ¿verdad? Con una pequeña sombra. También podemos hacer eso. Que se vea como que está flotando. Miren esta opción. Podemos también agregarle iluminación a modo de que tenga como un resalte. Podemos agregarle un biselado al contorno. Podemos girarlo. Creo que por el fondo que tenemos, la parte de la sombra no me va a permitir. Tendría que resetear todo el diseño para que me lo cambie a poder girarlo, pero sí sé que se puede. No sé qué más opciones podríamos ver aquí. Igual, recuerden que también podemos editar la parte de los textos, ¿verdad? No solamente la forma, sino que también el texto. Por ejemplo, si queremos que esto se vea de otro color o que tenga un diseño en específico, podemos venirnos aquí a la opción de estilos de Word Art y podemos seleccionar un diseño en específico que nosotros queramos poner, ¿verdad? En este caso, cuando estamos con textos pequeños, no es muy recomendado utilizar el Word Art porque se distorsiona un poco. Por ejemplo, podríamos hacerlo aquí con el título. Ya se ve un poco diferente. Pero siempre que sea obviamente con colores que combinen. Aquí en lo personal, pues
Lo estoy haciendo solo para ejemplificar, la verdad, pero se ve súper raro el naranja con el verde y el azul de fondo, entonces, pero es para que tengan una idea de todo lo que se puede hacer, ¿verdad? Hasta el momento, ¿alguna pregunta o algo que les pueda ayudar o alguna duda que tengan? ¿Todo bien? ¿Todo azul? Ok. Bueno, eso va a ser todo por esta clase de hoy. Les voy a estar enviando este ejercicio a su correo electrónico. Así que si hay alguien que ingresó hoy y que no ha enviado su correo, mándenmelo por la página de Excel con Alan y ahí justamente se lo voy a enviar. El día de hoy también les voy a mandar un ejercicio de tarea. Les voy a mandar una pequeña imagen para que ustedes puedan replicar lo que yo les mande en la imagen. Eso es totalmente si ustedes lo quieren hacer para que practiquen. Y si gustan, me lo pueden mandar a mi correo y yo con gusto se los reviso. O si hay algo que no pueden hacer o sienten que se traban o que han visto que se puede hacer y quieren saber cómo se hace, pues escríbanme y yo con gusto les explico. Normalmente contesto los correos a las 1, 2 de la mañana, así que no se asusten, a esa hora todavía estoy despierto, así que es tiempo de cuarentena. Entonces, si no tienen más preguntas, eso sería todo por la clase de hoy. Compartan, ayúdenme a compartir la página, porfa. La verdad, he tenido una experiencia muy bonita en este proyecto. Ha sido bastante interesante y me gustaría continuarlo, la verdad. A la orden. Por nada. Así que ayúdenme con eso, sí se los agradeceré. Estén pendientes de la página, cualquier cosa, la grabación de la clase igual va a estar ahí. Así que eso sería todo. Buenas noches y que Dios los bendiga. La camisa, man, la camisa. Gracias, Alanziño. A la orden, Indy, ya sabes. Shake it,